Padre Celestial, en esta hora y en este momento pedimos tu ayuda, tu socorro, la guía de tu Santo Espíritu, su llenura, tanto para exponer tu palabra como para recibirla. Háblanos, Señor, y glorifícate en nuestras vidas, glorifícate en esta congregación, glorifícate en medio de nosotros. Permítenos, Señor, poder mostrar a Cristo, no solo en este sermón, sino durante todos los días de nuestra vida, en nuestra casa y donde quiera que nosotros vayamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de ir al sermón, quiero que ustedes miren unas fotos, si es posible y si, como dijo Nico, la tecnología nos ayuda. Bueno, mientras luchan con el computador y las pantallas, acompáñenme en una solicitud de oración que tenemos aquí en estos momentos. Acompáñenme, por favor, oremos. Padre Celestial, por petición de sus padres y porque también es parte de nosotros, de nuestra familia, aunque está en Australia, es parte de nuestro cuerpo. Por favor, Señor, te encomendamos a Sofía, que está a punto de dar a luz. Te damos gracias por la nueva vida que trae, Señor. Haz que esta criatura que llega camine de tu mano. Tómala de su mano y que camine contigo todos los días de su vida. Y favorece a Sofía, Señor, en el momento del parto, y si ya sucedió, Señor, que se recupere lo más pronto posible y que ella y su esposo puedan guiar esta nueva creación para ti, para tu gloria, para tu honra, para la exaltación de Cristo. Cuídalos mucho, provéeles todo lo que necesitan y ayúdalos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, tenemos ahora sí las fotos, gracias a Dios. Y solamente para mencionarles que ayer tuvimos un desayuno con los niños que se preparan para hacer un reafirmamiento, una confesión de su fe en el Señor Jesucristo y comenzar a ser miembros comulgantes de la iglesia. Oren mucho por ellos. Nos alegra que hayamos podido compartir ese tiempo. Un grupo precioso. Yo me la gocé desde el principio hasta el fin. Y no solo el desayuno, sino la compañía con ellos y la comunión. Hermanos, la única esperanza nuestra está en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, en las nuevas generaciones. Si queremos que Colombia cambie y sea otro país, nuestros hijos deben ser diferentes. Deben ser para Cristo. Deben ser el baluarte de la verdad en un mundo que se hunde cada día más en las tinieblas. Amén. Gracias por los padres que acudieron y que trajeron sus hijos y que participaron en este evento. Bueno, y ahora sí vamos al sermón. Ya, si vieron las fotos bien, y si no, pues se las voy a compartir a los que quieran. Gracias, Giovanni, por su ayuda. Hebreos capítulo 10, versículo 1, para que empecemos nuestra reflexión esta mañana. La carta a los Hebreos, una carta con mucha profundidad teológica,
con mucha cristología. Es un documento precioso. Les cuento a manera de anécdota que Martín Lutero tenía conflictos con esta carta y casi que la quería desechar, pero gracias a Dios prevaleció el poder, la gracia de Dios de mantener este documento para nosotros. Capítulo 10, el capítulo, diría yo, crucial, central de la carta, y nos da un muy buen motivo para empezar nuestra reflexión hoy día, nuestra disciplina, nuestro ejercicio de oír a Dios. Dice, porque la ley, y cuando ustedes leen la palabra ley, es la palabra de Dios, porque la palabra o la ley, la palabra en el Antiguo Testamento, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, es decir, no se habían cumplido, no habían llegado, pero esa ley, ese Antiguo Testamento, esa palabra, esa orientación de Dios en el Antiguo Testamento, nunca puede, ni pudo, ni podrá, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En ese estricto sentido, los hechos en el Antiguo Testamento, especialmente lo que tiene que ver con la ley levítica, la ley sacerdotal, no todo el Antiguo Testamento, tenían la sombra de los bienes venideros. La sombra. Eran una ilustración, eran una pedagogía de Dios anunciando lo que vendría. Eso no deslegitima lo que vendría, ni tampoco la señal, ni tampoco lo que la ley enseñaba. De hecho, la palabra misma dice que la ley fue dejada para que nosotros aprendamos, para que seamos enseñados, para que seamos conducidos en el proceso de adquirir la verdad que a nosotros nos llega como la aurora, poco a poco, hasta que aclara el día. Por eso nosotros los presbiterianos no creemos en dispensaciones, solo admitimos dos, la del Antiguo y la del Nuevo Testamento. Pero lo que creemos es que la Biblia es una revelación progresiva que va perfeccionándose y va tomando forma hasta que llega a Cristo, en el cual se cumple todo lo que está en la Escritura. Una sola historia, la historia de nuestra salvación. No pueden los sacrificios hacer perfectos a los que se acercan. No fue la sangre del cordero que sacrificaron los israelitas en la noche en que los primogénitos de Egipto iban a morir. Lo importante para nosotros en esa enseñanza y la Pascua que realmente se celebraba entre los judíos y se celebra todavía, tenía que ver como centro, como cosa importante, la sangre puesta en el dintel de la puerta de cada casa. No porque fuera esa la sangre efectiva, era sombra de lo que habría de venir. La sangre perfecta que realmente nos salva del juicio es la sangre de Cristo. Pero eso no hace al Antiguo Testamento ni obsoleto ni caduco. La palabra de Dios es eterna y siempre nos da el camino del aprendizaje. Llegó lo perfecto en Cristo Jesús. En Éxodo capítulo 12, donde ustedes estuvieron, está toda la narración de lo que fue el ordenamiento de la Pascua para los judíos. Éxodo capítulo 12. Mis queridos hermanos, en los tiempos de Moisés, la idolatría en Egipto
era profunda. Era una cosa gigantesca. No se hacía nada en Egipto sin acudir a los ídolos. Nada. Era una idolatría sistemática y totalmente opuesta a la revelación del Dios verdadero. Completamente opuesta. Los egipcios no solo adoraban imágenes, sino que divinizaban la creación. El sol, el río Nilo, los cocodrilos, toda clase de animales, los sapos, las ranas, los piojos, todas las plagas que mandó Dios fue combatiendo los ídolos de los egipcios. Cada aspecto de la vida estaba bajo el supuesto dominio de un Dios, negando así la soberanía absoluta de Yahvé. Hoy en día uno escucha con mucha frecuencia a mucha gente que dice: le doy gracias a la vida. Otros dicen: el universo me permitió. Los planetas se alinearon y me gané el baloto. O me curé, o tal cosa, o tal otra. Estamos volviendo a la adoración de la naturaleza, de las cosas creadas. Esto de la idolatría no ha pasado, no es nuevo, no es algo que apenas está llegando, siempre ha estado en nuestro corazón. Desde una perspectiva bíblica y reformada, la idolatría egipcia era una distorsión radical de la verdad. Cambiaron la gloria del Dios omnipotente por la gloria a las criaturas. ¿Se acuerdan de Romanos capítulo 1? Otro capítulo clave para que nosotros podamos entender y comprender nuestra naturaleza y la forma como Dios quiere que nos relacionemos con ellos. A partir del versículo 21 en Romanos 1 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. En otras versiones de la Biblia dicen: fue lleno de tinieblas. Hermanos, lo que causa el desastre en la humanidad con relación al bien es darle la espalda a Dios. Es olvidarnos del Señor, es olvidarnos de sus beneficios. En el versículo 22, ahí en Romanos 1, dice: profesando ser sabios se hicieron necios. Y ustedes saben que en el griego la connotación de la palabra necios es tontos, locos. Se hicieron necios, perdieron la razón. El versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombres, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los egipcios adoraban los lagartos, las serpientes, los becerros, todo cuanto animal se les atravesaba, lo adoraban. ¿Por qué creen que los israelitas en el desierto se fabricaron un becerro para adorar cuando Moisés se demoraba para bajar de la montaña? Porque lo habían aprendido en Egipto. Esta idolatría sostenía un sistema religioso, político, en que el faraón era considerado un dios, usurpando el lugar que solo le corresponde al Dios de la Biblia, al Dios creador. Por eso
la opresión del pueblo de Israel no era solamente un asunto social, económico o político, era principalmente un problema espiritual. ¿Cuál era la petición de Moisés por orden de Dios? Deja ir al pueblo para que me sirva. Deja ir al pueblo para que me adore. Deja ir al pueblo para que haga fiesta en el desierto en mi honor. No hubo ningún otro argumento de parte de Dios para que Faraón soltara a su pueblo. Las plagas narradas en Éxodo no fueron hechos aislados, sino juicios teológicos mediante los cuales Dios despoja de poder a los ídolos de los egipcios. Los egipcios adoraban hasta los piojos, las moscas, las langostas. Nosotros tenemos un trasfondo animista por nuestros ancestros. Los que hemos trabajado con etnias diferentes, naciones que hay en nuestro país, sabemos que en el fondo de su alma existe una religión animista. ¿Qué es una religión animista? Una religión animista es una religión basada en el temor. Yo no sé si Aarón está aquí hoy, pero me va a perdonar Aarón, pero los cubeos contentan a los espíritus malos, no a los buenos. Los buenos no hacen nada, ahí los dejan quietos, pero los bailes, el dabucurí y todo lo que ellos hacen, lo hacen en honor de los espíritus malos. ¿Por qué? Porque los espíritus malos son los que les hacen daño. Ellos viven en una religión completamente llena de miedo y de temor. Y toda desgracia que les ocurre es porque un espíritu malo lo hizo. No hace mucho que en las iglesias cristianas aquí se hablaba más del diablo que de Cristo. Y todo lo que hacían en la mitad del servicio era expulsar al diablo, porque había espíritu de pereza, espíritu de sueño, espíritu de enfermedad, espíritu de no sé qué, hasta espíritu de mascar chicle, le oía a un pastor una vez. Animistas, idólatras, que pierden la visión del Dios Todopoderoso. Ahí ustedes tienen abierto en el capítulo 12, ¿no es cierto?, del Éxodo. Miren el versículo 12. El versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. La pelea era entre Dios y los dioses de Egipto. Esa era la gran batalla, eso era lo que estaba sucediendo. Hermanos, ¿qué es lo que sucede en nuestra vida? ¿Por qué el Señor nos deja en esta tierra una vez que nos salva? Porque nosotros somos sus soldados. Nosotros somos su ejército. Su iglesia es la encargada de militar en contra del mal y las tinieblas en el mundo. Estamos llamados a alumbrar, estamos llamados a nombrar y a mostrar el poder de ese Dios todopoderoso. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿lo estamos haciendo? En esta semana nuestro señor presidente blasfemó contra nuestro Cristo, públicamente. ¿Cuántos de ustedes lloraron en su alma por esas malditas palabras? ¿O quedaron indiferentes? No causó ningún repudio en sus corazones. Las tinieblas se sumergen o sumergen el país y nosotros seguimos como si nada estuviera pasando. Necesitamos preparar la Pascua. Necesitamos recordar una vez más el sacrificio de Cristo,
el amor de Dios para con nosotros? ¿O es que acaso no creen que hay un cielo y que hay una patria nueva donde solo mora la justicia? ¿Hacia dónde vamos? Han cantado, Él merece toda la honra y la gloria, porque Él fue ofrecido, Él fue sacrificado. La religión nuestra está basada en el sacrificio de nuestro Dios. Ninguna otra religión tiene eso. Mientras Dios nos enseña a pelear contra los ídolos, nosotros los toleramos y caminamos tranquilos e indiferentes y apáticos frente a lo que está pasando a nuestro alrededor. Nosotros somos el ejército del Señor en la tierra. Él es nuestro capitán. Y la manera como nosotros batallamos es presentando el Evangelio por donde quiera que pasemos. Y el arma que utilizamos es la palabra del Espíritu, inspirada desde la primera palabra hasta la última. ¿Qué fue lo que Dios demostró con todo esto en Egipto? Demostró que ninguno de sus dioses podía salvar. Demostró que ninguno de los dioses egipcios podría gobernar o dar vida. Así la idolatría egipcia revela el corazón humano caído. Busca seguridad, el corazón humano caído busca seguridad, identidad y salvación en lo creado, mientras rechaza al Creador. Hermano, examínese hoy. ¿En quién está su confianza? ¿En quién deposita su confianza? ¿Que su mamá lo abandonó, lo desheredó? ¿Que su papá lo abandonó desde que usted era un bebé? ¿Que sus hermanos no lo quieren? ¿Que nadie lo acepta en el trabajo? ¿Que tiene un jefe que es un ogro? Hermano, ¿usted cree lo que dice la palabra? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Y qué es lo que te debe importar? ¿Que te acoja Raimundo y todo el mundo, o que el Dios Todopoderoso te acoja y te mantenga en su mano? El que habita al abrigo del Altísimo morará, ¿qué? Es que nosotros somos muy raros, hermanos, empezando por mí. Cada uno de nosotros ha estado en Egipto. Cada uno de nosotros tiene un Egipto, tuvo un Egipto. Todos nosotros conocemos lo que es la esclavitud del pecado. Todos. Y sabemos que en verdad Dios no miente cuando dice que la paga del pecado es la muerte. No hay sino lágrimas y sufrimiento y destrucción cuando hay pecado en nuestras vidas. Eso lo sabemos. Pero muertos de orgullo, llenos de prepotencia y de arrogancia, lo negamos. Todos hemos sido esclavos. Todos sabemos qué es eso. Y todos los que estamos aquí, creo yo, todos hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz admirable. Pareciéramos que, a pesar de eso, añoramos el Egipto de donde nos sacaron. A veces comenzamos a recordar las ollas con carne de mi antigua vida. O a veces comenzamos a mirar con temor el desierto que tenemos delante antes de la tierra prometida. Y vivimos llenos de preocupaciones y de angustias y de afanes, mientras Dios te dice, toda tu ansiedad debe venir sobre mí. ¿Qué Dios existe que haya dicho eso?
Descarga sobre mí toda tu ansiedad. Pero tenemos una terrible vocación de esclavos. Y en verdad nuestra esclavitud no cesa, porque dejamos de ser esclavos del diablo para ser esclavos de Dios. Pero en la esclavitud de Dios hay libertad. No hay opresión, no hay muerte. Por lo contrario, hay florecimiento, hay progreso, hay justicia, hay rectitud, hay santidad. Pero no lo vemos. Juan Calvino enseñó que el corazón humano es por naturaleza, y esto se los he dicho muchas veces, porque es una de las frases que más me impresiona de Juan Calvino. El corazón humano es por naturaleza una fábrica perpetua de ídolos. Hermano, no se crea la gran cosa. Usted se cree muy cristiano, cree que tiene el cuello torcido porque ya la aureola le está saliendo en la cabeza. No, hermanito, usted es un idólatra. Yo soy un idólatra. Nosotros traicionamos a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida. Estamos aquí para adorar y para cantar, porque a pesar de lo que somos, Él murió por nosotros. Él lavó nuestros pecados. Con un solo sacrificio nos hizo perfectos. Por eso estamos aquí, cantando, orando, leyendo, ofrendando. Pero en realidad es una convicción en el corazón. En realidad yo vivo y muero por eso. O vengo al culto porque hay que venir, para que mi Diosito se quede contento para otra semana, o de pronto para los próximos 3 meses. Hermanos, su fe es una fe de todos los días, 24 horas. La presencia de Dios está con usted siempre. La presencia de Dios debe ser buscada y cultivada en cada instante de su vida. Los ídolos del corazón, que ocupan el lugar que solo le pertenece al Señor, deben ser erradicados continuamente de nuestra vida. Y la única manera de hacerlo es introduciendo en nosotros la palabra viva y eficaz, y dependiendo de nuestro Cristo por medio de su palabra todos los días de nuestra vida. Calvino subrayó que incluso los creyentes, aunque regenerados por el Espíritu Santo, siguen luchando contra esta inclinación idolátrica. Hermanos, aquí, y miren, yo no soy la excepción. No vayan a creer que estoy aquí en plan de criticar o de juzgar, no. Pero hay mujeres que idolatran a sus maridos. Ofenden a Dios porque sus maridos toman ciertas posiciones y dan ciertas órdenes. Esos son ídolos. Hay maridos que idolatran a sus mujeres y hacen lo que sea, lo que le pasó a Adán. Ella le ofreció el fruto y él comió como un majadero. Varones que no saben mostrar el rumbo, varones que no saben mostrar el camino, porque prefieren idolatrar a sus mujeres. No estoy hablando de que las dejen, ni de que las repudien, ni que no les hagan caso. En mi vida personal, el 99.9% de los consejos que Bélgica me ha dado han sido muy buenos y acertados. Y he visto en ellos la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios, el Señor le ha dado la gracia a Bélgica de nunca ponerse por encima de mi autoridad ni de mi ministerio. Ella no es pastora. Ella es la mujer del pastor. Yo no puedo convertirla en un ídolo. No trabajo para ella. Trabajo por ella porque Cristo lo hace a través de mí.
En síntesis, para Calvino la idolatría no es solo un pecado de pueblos antiguos, sino una condición permanente del corazón humano caído, que solo puede ser combatida mediante una fe viva, centrada en Cristo y sometida a la autoridad de la Escritura. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña y ordena a nosotros, sus discípulos, lo que dice en Mateo 26:41. Si lo quieren buscar, por favor, y me ayudan. Mateo 26:41. Los que lo tengan, recuerden este versículo que tantas veces hemos leído, ¿no es cierto? 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Hay aquí alguien que se cree muy fuerte? Cuidado, no caiga. Hay unos que suben como palma y caen como coco. Velad y orad. Está en imperativo. La Reina Valera no le gusta a mucha gente. Para mí no hay otra versión. Para mí, personalmente. No es obligación pensar lo mismo que pienso yo en este sentido. Pero aquí los imperativos están clariticos. No es una opción. No es por si a usted le provoca. Es una orden. Ahora, algunos evangélicos han tomado esa palabra velad como la base bíblica para las vigilias. Se van por allá a un monte y se trasnochan y leen la Biblia y predican y oran y cantan y todas esas cosas hasta la 1 o 2 de la mañana. No, hermanos. Aquí el velad es: mantengan despiertos sus ojos del alma, sus ojos espirituales, por medio de la palabra, que la palabra les alumbre, que la palabra los mantenga alerta, que ustedes estén vigilantes y tengan cómo combatir los ataques del enemigo. Biblia y oración, dos cosas que no deben faltar en ningún cristiano. No es mi capricho. No es una cosa que me ha dado de mi vejez, no es una chochera el hecho que yo les diga, hermanos, enamórense de la palabra. Enamórense de la palabra. Yo he combatido aquí los libros, he combatido a YouTube, he combatido todo lo que se encuentra en internet hoy en día. ¿Por qué? Porque usted debe centrarse en una sola cosa: la palabra. Y si usted no la aprende a usar, hermano, aquí está pasando algo raro. Si usted no aprende a arrancar por su cuenta los tesoros de la revelación, ¿qué me está diciendo? ¿Que el Espíritu Santo no le funciona? ¿Que no está en usted? Y que entonces tiene que irse para YouTube a mirar el predicador que sí tiene el Espíritu Santo. Mi deber, Dios me puso aquí para conducirlo a usted hacia la edificación, hacia el crecimiento. ¿Para qué? No para que esté siempre recibiendo lo que yo le dé, sino para que un día usted dé lo que recibió. De gracia diste, de gracia da. Si no hay crecimiento, no tiene razón de ser, de estar vinculado a una iglesia. Si no hay dirección pastoral, no hay razón para que esté vinculado a una iglesia. Velar es estar despiertos, vigilantes, alertas. La palabra y la oración, la súplica del oportuno socorro es lo que debe existir en nosotros. El único que nos puede sacar de nuestros huecos en los cuales nosotros nos metemos es nuestro Señor Jesucristo. El único. No hay otra forma de ser libres sino por medio de Cristo. No hay otro que pueda salvarte del desastre de la destrucción para los hijos de ira. Miren Juan 8:36. Juan 8:36. Y no sé si vamos a terminar, pero se me acabó el tiempo. Juan 8:36.
Por favor, ayúdenme a leer todos. Este versículo es muy corto y espero que les diga mucho. Espero que les diga mucho a este punto del sermón. Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy se habla de mucha libertad. La libertad de los pueblos, de las naciones, la libertad de prensa, la libertad de comercio, la libertad de no sé qué, no sé cuánto. La única libertad que existe es la que da ¿quién? Cristo. Nada más. Egipto era una cueva de ídolos, una gran manifestación de testimonio de la idolatría, la hechicería y la superstición. En contraste, el Éxodo proclama una verdad central del Evangelio que ustedes saben de memoria. Éxodo 20, Éxodo 20, versículos 2 y 3. Éxodo 20, versículos 2 y 3. ¿Cómo empieza esa porción de la escritura tan solemne que nosotros leemos aquí muy frecuentemente? Dice en el versículo 2 de Éxodo 20: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El único que realmente libera a una persona es Dios, el Dios de la Biblia, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santa Trinidad que es uno. Y en Deuteronomio 6:13, Deuteronomio 6:13, es la frase con la que Cristo le respondió al demonio según el sermón del domingo pasado de nuestro hermano Nicolás. No sé si lo recuerdan o lo volvieron a oír esta semana. Deuteronomio 6:13 dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. En el hebreo, servir es adorar. ¿Por qué le llaman a este culto de los domingos el servicio religioso? El servicio de adoración. Yo podría leer el versículo sin temor a alterar el original. Dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo adorarás y por su nombre jurarás. Cuando leemos la historia sagrada en el libro del Éxodo, podemos experimentar una guerra real y gráfica, absolutamente comprensible entre el Dios único y verdadero, el Creador, y los ídolos o los dioses falsos del poderoso país de Egipto. La manera típica como Satanás nos esclaviza es por medio de los ídolos, de los dioses falsos. La moto, la bicicleta, la ciclovía, el sancocho de olla, el cumpleaños de mi mamá, el cumpleaños del tío, del primo, la fiesta, la visita, el viaje, las vacaciones, la parranda, bueno, cualquier cosa desplaza a Dios de mi vida con una facilidad extraordinaria. No solo los egipcios tenían ídolos, usted los tiene, yo los tengo. Tenemos que combatir todos los días contra eso. Porque Éxodo 23 tiene que resonarle en su cabeza: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tajante. Esa es la puerta de entrada para la relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de Dios. Y en Éxodo capítulo 12, versículo 13. Volviendo al capítulo 12 del Éxodo. Quedan 31 segundos. Dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hermanos, estamos trasegando por dos verdades, como siempre en la Biblia: tinieblas y luz, condenación y gracia, juicio y salvación.
Gracias, ya sé que se me acabó el tiempo. Y en el centro de esta guerra cósmica se encuentra la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, mi querido hermano, es nuestro escudo, nuestro abrigo, nuestro refugio, nuestra protección, nuestro castillo fuerte, nuestra roca, nuestra torre fuerte, nuestra salvación. La sangre del Cordero, contra la cual no habrá juicio, condenación, destrucción o muerte. La sangre de Cristo, que es el nuevo pacto. No es que las cosas viejas se acabaron, no es que no sirven, no es que Dios se equivocó allá, es que lo que cambió fue el Levítico, la ley levítica, la ley sacerdotal. Ya tenemos no sangre de corderos que no pueden quitar los pecados, sino la sangre de Cristo que nos limpia, nos lava. Ese es el nuevo pacto, el pacto de gracia, donde convergen todos los pactos de la Biblia y toda la historia. Y solo los que se acojan a la sangre preciosa del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados, cantaremos en la eternidad en una multitud incontable. La Biblia es una. La Biblia es la palabra eterna de Dios. No hay cosas poco importantes en la Biblia. Porque si una cosa aparentemente no tiene importancia, tiene implicaciones de importancia. Primera de Timoteo, capítulo 2. Voy a terminar muy pronto, pero ustedes me van a regalar unos minuticos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y por favor ayúdenme todos a leer esto, porque esto es importante. Esto es el ápice del sermón. Esto es el culmen de lo que tratamos de decir hoy. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Otra vez, por favor, mejor leído. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Los demás ídolos. Que la Virgen María, si tú la haces corredentora, ya el Papa dijo que no es corredentora, ya lo dijo el Papa. Pero si la haces corredentora y piensas que te salva, la conviertes en un ídolo y te vuelves idólatra. El pastor de la iglesia, si lo conviertes en salvador, ídolo. Tu marido, ídolo. Tu mujer hermosa, ídolo. Si los conviertes en salvadores. Porque hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ustedes recuerdan en el libro de los Hechos ese versículo tan claro, tan diáfano que dice: y en ningún otro hay ¿qué? Salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nos quedó faltando lo que teníamos que estudiar hoy con relación a lo que vamos a conmemorar, porque en el capítulo 19 de San Juan dice: así que en el versículo 1, entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Y después de azotarle, ahora, denme unos segundos para terminar esto. El azote con que flagelaron a Cristo era de ramales que tenían nudos, pedazos de hueso afilado o metal. Ese azote desgarraba la carne y proliferaba la sangre, causaba mucha hemorragia. Encima de eso, en el capítulo 19 de San Juan, que ustedes leyeron hoy, dice que los soldados lo
se burlaron de él, lo sentaron, le pusieron un manto real encima y una corona de espinas. Hermanos, ¿sabe cuando el Señor maldijo a Adán en el Génesis capítulo 3 que le digo? Por tu causa será maldita la tierra y espinos te producirá. Esa corona de espinas que traspasó las sienes de nuestro Señor y que causó tremenda hemorragia, porque no hay nada más sangrante en nuestro organismo que la cabeza, estaba representando las espinas de la maldición que traemos desde Adán. Él fue maldito para que nosotros fuésemos benditos. Con estos pensamientos, hermanos, y rogándoles que tomen con reverencia y con temor las cosas del Señor, exhaustivos en su investigación y en su inquirir en la palabra de Dios, recordemos hoy la Pascua, que ya no es la del Cordero que no quita los pecados, sino la Pascua de hoy, que es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hermano, por grande que sea su pecado, si te acoges con fe en lo que es Cristo, en el pacto de gracia, y lo abrazas de todo corazón, eres salvo. Eres salvo. ¿Qué te resta? Caminar en las obras de Cristo. Solo eso. Camina en ellas. ¿Y cómo haces para caminar en ellas? Únete a Cristo. Mantente unido a la vid verdadera. ¿Y cómo hago eso, pastor? Palabra, palabra y palabra. Y palabra. Y palabra. Y palabra. Y palabra, y palabra, y palabra, 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 palabra. No hay otra forma. No hay otra forma. No hay otra forma.